Durante más de 10 años he vivido dentro del mundo de las finanzas. Estudié una carrera en finanzas, me certifiqué en contabilidad y trabajé directamente en banca de inversión. He visto cómo se mueve el dinero desde adentro, cómo piensan quienes lo multiplican y, sobre todo, cómo lo pierden quienes no entienden ciertas reglas básicas. Pero aquí viene lo sorprendente. Lo que realmente cambió mi vida no fue aprender a invertir ni dominar modelos financieros, sino descubrir mis propios malos hábitos con el dinero y aprender a romperlos. Porque al final, no importa cuánto ganes, sino lo que haces repetidamente cada mes. Y es justamente ahí donde la mayoría se queda estancada sin darse cuenta. Así que si sientes que trabajas mucho pero avanzas poco, si a fin de mes no sabes en qué se fue el dinero, o si simplemente quieres dejar de sobrevivir para empezar a construir riqueza, este video te va a abrir los ojos. Voy a revelarte los 9 hábitos financieros que parecen inofensivos, pero que silenciosamente están frenando a millones de personas. Y lo más importante, cómo puedes eliminarlos para que tu dinero, por fin, empiece a trabajar para ti. Quédate hasta el final, porque quizá hoy descubras el hábito que ha estado saboteando tu progreso sin que lo supieras. 1. Dejarte para el final, en vez de pagarte primero. Quiero empezar con un hábito que, aunque parece inofensivo, es quizá el más destructivo de todos. Dejarte para el final. Y no hablo solo de un error financiero, sino de una mentalidad, una forma de ver el dinero que define si construyes riqueza o si pasas tu vida trabajando para pagar cuentas. Este concepto lo aprendí por primera vez en Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Y aunque el libro es sencillo, la idea detrás de este hábito es profunda. Kiyosaki explica que hay 2 formas de manejar tus finanzas, solo 2. Pero esas 2 formas son totalmente opuestas, y la diferencia entre ambas es tan grande que prácticamente determina de qué lado de la economía vas a vivir. Del lado del que controla el dinero, o del lado del que apenas sobrevive mes a mes. A. La forma equivocada, la forma en la que vive la mayoría de la gente. Así es como funciona el ciclo financiero del 90% de las personas. Llega el sueldo, entras a la aplicación del banco, ves el dinero y dices, ok, ya puedo pagar todo. Automáticamente empiezas a cubrir las obligaciones urgentes, renta o hipoteca, móvil, suscripciones, comida, transporte, salidas, antojos, gastos que ni siquiera estaban planeados. Y después, cuando ya estás casi al final del mes o cuando revisas la cuenta, miras lo que quedó. Y si quedó algo, recién ahí decides ahorrar. Pero lo normal, y tú lo sabes, es que no queda nada. Y si queda algo, suele ser tan poco que nunca lo tomas en serio. El problema de esta forma de trabajar con el dinero es simple. Estás poniéndote a ti mismo al final de la lista. Estás haciendo que tus sueños dependan de lo que sobra, y eso es una receta para quedarte estancado toda la vida. El error no es solo matemático, sino psicológico. Cuando te acostumbras a gastar primero y ahorrar después, tu cerebro interpreta el ahorro como algo opcional, algo que se hace si se puede. Y adivina qué, nunca se puede, porque siempre aparece un gasto nuevo, siempre aparece una tentación nueva. Siempre aparece una emergencia dudosa. Por eso tantas personas trabajan toda la vida sin ver un progreso real, porque su sistema financiero está diseñado para fallar desde el principio. B. La forma inteligente. La forma en la que piensan quienes construyen riqueza. Ahora vamos con la otra manera de manejar el dinero, el método que usan quienes ven resultados, quienes construyen patrimonio, quienes rompen el ciclo del mes a mes. Ellos hacen algo radicalmente diferente. Se pagan primero, siempre, sin excepción. Y no exagero. Para estas personas, pagarse primero no es un consejo bonito, es una regla de vida. ¿Cómo funciona? Muy simple. En cuanto entra dinero, no después, no cuando te acuerdas, no cuando sobre. Apartas mínimo el 10% de tu ingreso para ti. Ese dinero va directo a una cuenta separada, no a la cuenta donde recibes el sueldo, no a la tarjeta que usas para comprar. No al mismo espacio donde tienes el riesgo de gastarlo. Es dinero que tú decides que es intocable. Punto. No importa si tienes rentas que pagar. No importa si tienes suscripciones. No importa si quieres comprarte algo que te gusta. No importa si tienes un cumpleaños ese fin de semana. Tu yo financiero va primero. Y aquí es donde viene lo interesante. Mucha gente dice,
pero si aparto el 10% antes, no me va a alcanzar para los demás gastos. Y justo ahí está la magia. Cuando te pagas primero, aprendes a ajustar tus gastos a tu vida real, no a lo que te gustaría gastar. Dejas que el ahorro sea fijo y que el gasto se adapte a lo que queda, en lugar de al revés. Esto crea algo que la mayoría de las personas nunca experimenta: disciplina, estructura y control. Te deja muy claro cuáles son tus prioridades. Te obliga a eliminar gastos que no aportan nada. Te entrena para diferenciar deseo de necesidad. Y sobre todo, te garantiza que estás construyendo un futuro sin depender del milagro del final del mes. ¿Por qué este hábito funciona tan bien? Porque no se trata solo de separar un 10%. Se trata de reprogramar tu relación con el dinero. Cuando te pagas primero, no dependes de la fuerza de voluntad. Eliminas la excusa del "lo hago después". Te conviertes en tu mayor prioridad financiera. Construyes riqueza sin tener que hacer esfuerzo extra. Y sobre todo, rompes la mentalidad de escasez que te mantiene atrapado. Además, este hábito actúa como un filtro natural. Te obliga a mirar tus gastos y preguntarte: ¿esto realmente lo necesito? ¿O lo compro por costumbre? Cuando sabes que ya apartaste tu ahorro al inicio, tomas decisiones más conscientes. Y eso, repetido mes a mes, se convierte en transformación real. Piénsalo así: el dinero siempre encontrará un lugar donde ir. La pregunta es: ¿quieres que vaya a tu futuro o a tus impulsos del momento? Una persona que se paga primero construye opciones. Una persona que se paga, al final vive de limitaciones. Conclusión de este punto: este hábito es tan poderoso que, sinceramente, si solo cambiaras esto en tu vida, tu situación financiera ya empezaría a mejorar de forma automática. Págate primero. Aparta ese 10% en cuanto te paguen. Hazlo obligatorio. Hazlo automático. Hazlo prioridad. La diferencia entre quienes prosperan y quienes se quedan igual suele empezar con esta decisión. 2. Normalizar la deuda mala. Si hay un hábito que se ha vuelto casi cultural, casi parte de la vida moderna, es este: vivir cómodamente con la deuda mala. Y quiero que entiendas por qué esto es un problema enorme, no solo a nivel financiero, sino mental, emocional y hasta social. Hoy en día, endeudarse es tan común que ya no sorprende a nadie. Sacas la tarjeta para pagar la ropa, para comprar un regalo, para pedir comida, para hacer una compra impulsiva, para un gustito, incluso para cosas que podrías pagar sin problema, pero usas crédito por costumbre. Las tarjetas de crédito se han convertido en el parche instantáneo para todo. No tienes dinero hoy, no pasa nada. Lo pones en la tarjeta y lo pagas después. Pero ese después nunca llega como te lo imaginas. La ilusión de control que la deuda crea. La deuda, especialmente la de consumo, es peligrosa porque te hace creer que tienes acceso a más de lo que realmente tienes. Te da una sensación falsa de estabilidad. Te hace pensar: no pasa nada, esto es poquito, lo pago el mes que viene. Pero el problema es que lo mismo piensas al mes siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Y sin darte cuenta, tu estilo de vida empieza a depender del crédito. Ya no gastas según tu ingreso real, sino según el límite de tu tarjeta. Esa es la trampa. La deuda mala no solo te quita dinero, te roba la percepción real de tu situación financiera. Te desconecta de tus números. Y cuando no tienes claridad, pierdes el control. Y aquí viene la parte que no te dicen. Las compañías de tarjetas de crédito no son tus amigas. Su negocio existe porque tú cometes errores. Ellos ganan dinero cuando tú te atrasas, cuando compras sin pensar, cuando no pagas el total, cuando te quedas atrapado en pagos mínimos. Mientras tú te endeudas, ellos se enriquecen. Mientras tú pagas intereses, ellos reciben ganancias sin hacer nada. Mientras tú luchas mes a mes, ellos celebran que hayas usado tu tarjeta para sumar puntos. Es un juego donde tú siempre vas perdiendo. El interés promedio de una tarjeta ronda el 22% y en muchos países incluso supera esa cifra. Para que te hagas una idea, un interés del 22% significa que el costo real de tu compra aumenta mucho más rápido de lo que crees. Ese café que compraste sin pensar, esa cena, ese par de tenis, no te costaron lo que decía la etiqueta. Te costaron mucho más. Pero gano puntos, recompensas, cashback. Este argumento lo escucho todo el tiempo.
La gente justifica el uso irresponsable de las tarjetas diciendo que obtienen beneficios. Pero déjame ser brusco. Ninguna recompensa te salva de un 22% de interés. Es matemáticamente imposible. Las recompensas están calculadas para que tú creas que estás ganando, mientras ellos ganan muchísimo más por detrás. Si no pagas tu tarjeta al 100% todos los meses, las recompensas son solo espejitos brillantes para mantenerte atrapado. Mi regla personal y la regla que transforma vidas. Yo siempre he tenido una mentalidad muy clara respecto al crédito. Si no puedo pagarlo en efectivo ahora mismo, no lo compro. Y no porque sea una frase motivadora. Es una estrategia, es disciplina, es protección. Y antes de que pienses, pero eso me limita, te diré algo. Lo que realmente te limita es la deuda mala. Te limita tu libertad, te limita tu capacidad de invertir, te limita tu tranquilidad, te limita tus opciones, te limita tu futuro. Cuando usas deuda para financiar un estilo de vida que no te puedes permitir, no estás avanzando. Estás retrocediendo sin darte cuenta. La deuda mala te pone cadenas invisibles. Y eso es lo más grave. Porque no solo afecta tus números, afecta tu psicología. Te acostumbras a vivir con estrés mensual, temer a los estados de cuenta, evitar revisar tus movimientos, sentir culpa cuando compras algo, depender del próximo ingreso para tapar el hueco del anterior. La deuda mala te convierte en un esclavo del corto plazo. Y lo peor es que la mayoría de las personas ni siquiera se da cuenta de que está atrapada. ¿Por qué? Todo el mundo vive así. Pero que sea común no significa que sea normal, y mucho menos que sea sano. La verdad incómoda. Las personas que construyen riqueza entienden algo fundamental. La deuda de consumo nunca te hace avanzar. La deuda mala siempre te hace retroceder. La usan solo cuando es una herramienta estratégica, no para cubrir caprichos. Mientras que la mayoría de la gente está atrapada pagando intereses por compras que ya ni siquiera recuerda. Quienes tienen mentalidad de crecimiento están usando su dinero para invertir, crear activos o generar más ingresos. Conclusión de este punto. Normalizar la deuda mala es una de las causas principales por las que tanta gente vive siempre fuera ajustada, siempre corriendo, siempre esperando cobrar. La deuda mala te ata, te limita, te distrae, te roba tu tranquilidad, te roba tus oportunidades y te roba tu futuro. Si quieres construir una vida financiera sólida, el primer paso es este. No aceptes la deuda mala como algo normal. Cuestiónala, rompe con ella y empieza a vivir según tus posibilidades reales, no según el límite de tu tarjeta. 3. No contar con un fondo de emergencia. No tener un fondo de emergencia es probablemente uno de los errores financieros más comunes y al mismo tiempo más peligrosos que existen. Y lo más curioso es que casi todo el mundo lo sabe, pero aún así lo ignora. Es como ese consejo que escuchaste toda la vida: ponte protector solar, toma agua, duerme bien, pero que por algún motivo decides dejar para cuando tengas tiempo. Sin embargo, cuando hablamos de dinero, postergar la construcción de un fondo de emergencia tiene consecuencias gigantescas porque este fondo no es un extra, no es un lujo, no es un capricho de gurús financieros. Es la barrera que existe entre tú y el caos. Piensa en tus finanzas como una especie de ecosistema. Puedes tener ingresos altos, puedes administrar bien tus gastos, incluso puedes estar empezando a invertir. Pero si el ecosistema no tiene un mecanismo de defensa, cualquier evento inesperado puede desestabilizarlo por completo. Una simple avería del coche, una emergencia médica, un mes flojo en el trabajo, una reforma obligada en la casa, una mascota que enferma, un ingreso que llega tarde. Cualquier cosa puede convertirse en un problema enorme si no tienes un colchón que te sostenga. Porque la realidad es que la vida no se coordina contigo. Los imprevistos no te preguntan si es buen momento o si te viene bien. Sencillamente suceden. Y tú tienes dos opciones: enfrentarlos desde la fuerza, la calma y la preparación, o enfrentarlos desde el miedo, la deuda y la improvisación. Y aquí es donde entra el concepto fundamental de pagarte primero. Mucha gente cree que pagarse primero es un acto de egoísmo. Otros lo ven como algo opcional, algo que harán cuando les sobre dinero. Pero la verdad es que es exactamente al revés. Si esperas a que te sobre dinero, nunca te vas a pagar primero.
La vida siempre encuentra maneras de llenarte los bolsillos de gastos. Por eso, ese 10% que separas al inicio del mes, antes de mirar siquiera tus facturas, es tan poderoso. No es el porcentaje en sí, sino el acto simbólico. Te estás diciendo a ti mismo que tu seguridad es prioridad. Ese 10% es la primera piedra de un fondo que con el tiempo debe crecer hasta cubrir 6 meses completos de tus gastos reales: vivienda, comida, transporte, servicios, comunicaciones, salud, obligaciones. La cifra que necesitas para mantenerte a flote sin depender de nadie. Ahora bien, ¿por qué 6 meses? Porque 6 meses es el tiempo que en promedio una persona necesita para reorganizar su vida si algo serio ocurre. Es tiempo suficiente para encontrar un nuevo empleo, reestructurar gastos, buscar alternativas, recuperarte de un imprevisto médico, ajustar tu estilo de vida o simplemente respirar sin la soga al cuello. Y ahí está la clave: respirar. Un fondo de emergencia no es solo dinero, es oxígeno emocional. Te da tranquilidad mental. Te permite dormir sin angustia, te devuelve la sensación de control, te permite tomar decisiones más inteligentes porque no actúas desde el miedo, sino desde la calma. Cuando tienes un fondo completo, no necesitas recurrir a la tarjeta de crédito y sus intereses crueles, ni pedir favores incómodos, ni hacer malabares entre cuentas. De repente, la vida te golpea y tú, en lugar de caer, te tambaleas, pero te mantienes de pie. Y eso cambia todo. Porque además, un fondo de emergencia te da libertad, una palabra que en el mundo financiero tiene un valor inmenso. La libertad de decir no a situaciones que no te convienen. La libertad de dejar un trabajo tóxico sin quedarte paralizado por el miedo. La libertad de iniciar un proyecto sin sentir que te estás tirando de un precipicio. La libertad de parar durante un par de semanas si lo necesitas sin que todo tu mundo se derrumbe. Y justamente por eso, aunque suene tentador, no deberías invertir ni un solo euro hasta que tengas este fondo completamente cubierto. No importa cuántos videos digan "invierte ya", ni cuántos influencers hablen del poder del interés compuesto, ni cuántas oportunidades de inversión veas por ahí. Invertir sin un fondo de emergencia es construir castillos en el aire. Porque el día que necesites dinero urgentemente, vas a tener que vender tus inversiones, quizá en pérdida, quizá en un mal momento, y todo lo ganado se esfuma en segundos. El interés compuesto trabaja con tiempo, paciencia y estabilidad, y nada de eso es posible si estás en modo supervivencia. Cuando ya tienes tu fondo de emergencia armado, recién ahí sí puedes invertir desde la confianza y la claridad. Puedes pensar a largo plazo, puedes asumir riesgos calculados, puedes dejar que tus inversiones crezcan sin tocarlas. Porque sabes que, si algo pasa, tienes un escudo financiero que te protege. En definitiva, la construcción de un fondo de emergencia es el primer paso real hacia la libertad financiera. No es glamuroso, no es emocionante, no se ve en redes sociales, pero es lo que marca la diferencia entre quienes sufren cada imprevisto y quienes lo afrontan como si fuera solo una curva más en el camino. 4. No saber cuánto ganas ni cuánto gastas. Este es uno de los errores más silenciosos y al mismo tiempo más destructivos en la vida financiera de una persona. Es tan común que casi parece una epidemia moderna. Gente que vive mes a mes, trabajando, cobrando, gastando, pero sin tener ni la más mínima idea de lo que realmente ocurre dentro de sus propias cuentas. Y lo sorprendente es que no se trata de falta de inteligencia ni de capacidad. Muchas personas son brillantes en su trabajo, eficientes en sus tareas, responsables con su familia. Pero cuando se trata de números personales, entran en una especie de niebla mental. Y no lo hacen porque quieran. Simplemente nunca se les enseñó a tener claridad financiera. Nunca desarrollaron el hábito y poco a poco fueron aceptando esta ceguera económica como algo normal. Pero no lo es. No saber cuánto ganas, cuánto gastas, qué debes y qué tienes es como manejar un coche con los ojos entrecerrados. Quizá avances, pero tarde o temprano vas a chocar. De hecho, muchísimas personas creen que saben cuánto ganan, pero cuando empiezas a hacer las cuentas con calma, descubres que no es tan así. Porque tus ingresos no son solo lo que dice tu nómina. Hay extras, horas, comisiones, ingresos variables o incluso descuentos que ni notas. Lo mismo con los gastos. La mayoría no sabe cuántos pagos pequeños hace cada mes, ni cuánto gasta realmente en comida, suscripciones, transporte,
Ocio, ropa, tecnología, salidas. La gente cree que sus gastos son inferiores, pero cuando los contabiliza se sorprende y a veces se aterroriza. Por eso la falta de claridad financiera conduce directamente a uno de los fenómenos más peligrosos y silenciosos, la inflación del estilo de vida. Un proceso casi invisible donde cada vez que ganas un poco más, automáticamente empiezas a gastar un poco más también. Nuevo sueldo, nueva vida, pequeños caprichos que se vuelven rutinas, aumentos que desaparecen sin que entiendas cómo. Y después de meses o años de esfuerzo, sigues exactamente igual, sin ahorros, sin inversiones, sin tranquilidad. La inflación del estilo de vida es como tener un cubo con un agujero. Da igual cuánto lo llenes, el agua siempre se pierde. Pero cuando una persona está realmente organizada financieramente, cuando tiene esa claridad que parece simple pero que casi nadie posee, su vida cambia por completo. Porque las personas financieramente conscientes conocen sus activos, saben qué poseen, cuánto vale lo que tienen, dónde está su dinero, qué herramientas financieras utilizan, qué cuentas están activas y cómo se comporta su patrimonio. No viven en ese caos donde tienes cuentas olvidadas, tarjetas que no usas o ahorros dispersos. No, ellos saben exactamente qué tienen y cómo pueden usarlo. Identifican sus deudas con precisión quirúrgica, no se engañan. No dicen, más o menos debo tanto. Saben cuánto deben, a quién, a qué plazo, con qué interés, cuánto pagarán al final y cuál es la estrategia para liquidarlo. Mientras otros viven negando sus deudas o metiéndolas debajo de la alfombra, ellos las enfrentan, las entienden y las administran con estrategia. Establecen metas claras, metas reales, medibles, alcanzables. No sueñan en abstracto con ser ricos algún día, sino que dicen, quiero ahorrar X para X fecha, quiero pagar esta deuda en tantos meses, quiero tener mi fondo de emergencia para tal mes, quiero invertir esta cantidad anual. Y escriben los objetivos, les dan forma, los transforman en algo tangible, siguen un plan. Y esto es clave, no se quedan en la teoría, hacen un plan y lo siguen. Porque un plan financiero es el GPS del dinero. Sin él, das vueltas, te pierdes. Gastas energía y terminas estancado. Con él, avanzas paso a paso hacia donde realmente quieres ir. Y aquí viene lo poderoso, ese simple orden. Conocer tus números, saber de dónde viene y a dónde va tu dinero, pone automáticamente a una persona por delante de la mayoría. Mientras otros improvisan, ellos deciden. Mientras otros reaccionan, ellos anticipan. Mientras otros viven apagando fuegos, ellos construyen. La claridad financiera no es solo ordenar papeles o hacer cuentas, es un acto profundo de responsabilidad, de madurez y sobre todo de poder personal. Cuando conoces tus finanzas, recuperas el control de tu vida, dejas de ser arrastrado por las circunstancias y te conviertes en protagonista. Porque la verdadera libertad financiera empieza por algo tan sencillo como mirarte de frente y saber exactamente dónde estás parado. 5. Hobbies y hábitos de consumo que salen demasiado caros. Si hay un aspecto de las finanzas personales que drena riqueza sin que la mayoría se dé cuenta, son esos pequeños hábitos de consumo que con el tiempo se transforman en hobbies costosos. Rutinas caras y rituales financieros que se instalan casi sin permiso. Y lo más curioso es que no nacen como grandes gastos, sino como pequeñas indulgencias que repetidas una y otra vez empiezan a acumularse de manera silenciosa. Vivimos en una cultura saturada de estímulos, ofertas, colores, descuentos, últimas unidades. Solo hoy, aprovecha ya, y una industria entera diseñada para que gastar dinero no solo sea fácil, sino emocionalmente placentero. Y esa mezcla, facilidad, placer-emoción, es explosiva para la billetera. La mayoría de las personas compra por emoción, no por necesidad. Compran para sentirse mejor, para sentirse parte de algo, para aliviar el estrés, para combatir la ansiedad, para llenar huecos, para tener la sensación de logro o para premiarse por un trabajo duro. Y muchas veces ese gasto momentáneo se convierte en una especie de hobby sin intención. Algo que haces cada semana, cada mes, cada vez que puedes, casi sin cuestionarlo. La trampa emocional del consumo. La compra emocional funciona así. Un estímulo, algo que te llama la atención. Un impulso,
Lo quiero. Una justificación. Me lo merezco. Total es poco. Una compra. Dopamina inmediata. Una repetición. Se convierte en hábito. Ese ciclo repetido te hace pensar que tienes hobbies cuando en realidad tienes hábitos de consumo programados por la sociedad. Por ejemplo, no eres coleccionista de zapatillas. Eres adicto a la sensación de estrenar algo nuevo. No eres amante del café gourmet. Eres amante del ritual emocional de comprarlo. No eres fanático del shopping. Te gusta sentir un pequeño subidón de dopamina. No te encantan las plataformas de streaming. Te acostumbraste a pagar sin pensar. Y ojo, nada de esto está mal. El problema aparece cuando estos hábitos empiezan a comerse tu futuro financiero sin que tú lo notes. El hobby caro disfrazado de inocencia. Lo más peligroso de los hobbies caros no es su precio, sino su invisibilidad. Porque no es solo el gasto, es la frecuencia, es la repetición, es la falta de autocontrol, es la desconexión emocional con el dinero, es la acumulación silenciosa. Un gasto de 20 € cada fin de semana parece irrelevante, pero son 80 € al mes, 960 € al año y más de 10.000 en 10 años. Un pequeño hábito puede costarte un coche, un fondo de emergencia completo o las primeras inversiones de tu vida. Y cuando combinas varios hábitos pequeños, ahí es donde el presupuesto explota sin que tú puedas explicar cómo. Hobbies por identidad, no por utilidad. La industria del consumo es experta en venderte identidad. El que tiene la última tecnología, la que siempre viste bien. El gamer con la mejor silla y los mejores cascos. La persona que colecciona perfumes. El fan de los libros que compra más de los que lee. La foodie que va a restaurantes caros cada semana. Nos convencen de que eso somos, que forma parte de nuestra personalidad, que es un hobby, un gusto, una pasión. Pero muchas veces no es una pasión, sino un patrón emocional disfrazado de personalidad. La realidad cruda. Avanzar económicamente requiere decisiones. Aquí llega la parte incómoda. Si realmente quieres avanzar económicamente, si quieres construir riqueza de verdad, si quieres transformar tu relación con el dinero, solo tienes dos opciones reales. Y no hay escapatoria. Opción 1. Gastar menos. Gastar menos no significa vivir miserablemente. Significa vivir con conciencia. Significa saber qué te aporta valor y qué no. Cortar lo innecesario. Evitar compras por impulso. Reducir gastos que solo te dan placer inmediato. Eliminar suscripciones olvidadas. Consumir desde la elección y no desde la emoción. Pero aquí entra una verdad que pocos quieren escuchar. El ahorro tiene un límite natural. No puedes reducir tus gastos indefinidamente. Puedes recortar. Suscripciones, cafés caros, caprichos, ropa innecesaria, ocio impulsivo, pero solo hasta cierto punto. Llega un momento en el que ya no queda nada más que recortar sin afectar tu calidad de vida. Por eso, aunque ahorrar es fundamental, no es una estrategia suficiente por sí sola. Opción 2. Ganar más dinero. Aquí es donde está el verdadero potencial. Mientras el ahorro es finito, el crecimiento de ingresos es infinito. Puedes mejorar tus habilidades, cambiar de trabajo, pedir un aumento, vender algo, emprender, trabajar freelance, invertir, crear una marca personal, monetizar un talento, automatizar ingresos, aprender algo que el mercado pague bien. Ganar más dinero no solo te abre puertas, te abre opciones, libertad, tranquilidad y capacidad de construir riqueza real. Cuando tus ingresos crecen, tus decisiones mejoran. Cuando tus ingresos crecen, deja de haber miedo. Cuando tus ingresos crecen, tu tiempo recupera valor. ¿Y sabes qué pasa cuando combinas las dos estrategias? La combinación poderosa, gastar menos, plus, ganar más aquí es donde ocurre la magia financiera. Gastar menos te da control. Ganar más te da expansión. Juntas te dan crecimiento acelerado. Cuando reduces fugas y al mismo tiempo incrementas tus ingresos, entras en una fase de despegue económico, donde empiezas a ahorrar, invertir y construir estabilidad mucho más rápido que la mayoría. Las personas que prosperan no son las que viven recortando todo, ni las que viven gastando sin control. Son las que entienden que su dinero es una herramienta y que deben dirigirlo con intención, no con emociones. Conclusión. Los hobbies no son el problema.
Los gustos no son el problema. El placer no es el problema. El problema es cuando esos hábitos, sin darte cuenta, se convierten en cadenas financieras que te atan a un estilo de vida que te impide crecer. La clave está en mirar de frente a tus hábitos de consumo, separarlos de tus emociones y decidir qué quieres conservar y qué necesitas transformar. Porque al final, la libertad financiera no se construye solo con números, sino con decisiones conscientes y repetidas. 6. Creer que solo ahorrar es suficiente. Este es uno de los mitos más persistentes, más repetidos y más peligrosos dentro del mundo financiero. La idea de que si ahorras, si eres bueno con el dinero, si buscas descuentos, si comparas precios, si usas cupones y cashback, mágicamente vas a construir riqueza. Muchísimas personas viven con esta creencia casi religiosa. Se sienten responsables porque comparan precios, porque esperan rebajas, porque aprovechan ofertas, porque no derrochan. Y eso está bien. De hecho, es importante. Pero aquí viene la verdad incómoda que casi nadie se atreve a decir en voz alta. Ahorrar es necesario, pero no es suficiente. Puedes recortar todos los gastos que quieras. Puedes eliminar caprichos, comer en casa, renunciar a suscripciones, evitar los taxis, apagar las luces, usar cashback en todas tus compras, comprar marcas blancas, buscar cupones, esperar al Black Friday. Y todo eso suma, claro, pero no te va a volver rico, no te va a llevar a la libertad financiera, no va a transformar tu vida económica desde la raíz, porque el ahorro tiene un límite evidente. Solo puedes ahorrar hasta cierto punto. El límite natural del ahorro. Imagina que tus finanzas son un cubo. El ahorro te ayuda a evitar que el agua se derrame, evita que la desperdicies, te ayuda a conservarla. Pero tú no puedes llenar el cubo solo evitando que se vacíe. El cubo no se llena desde el ahorro, se llena desde la entrada constante de agua. El ahorro tiene un techo irrebatible. No puedes pagar menos que cero. No puedes dejar de comer. No puedes dejar de pagar vivienda. No puedes dejar de cubrir lo básico. No puedes reducir gastos infinitamente. Hay un punto en el que recortar más ya no es posible sin sacrificar tu calidad de vida. Y aquí es donde queda expuesta la gran verdad financiera que separa a quienes avanzan de quienes se estancan. No puedes recortar tu camino hacia la riqueza. Solo puedes crecer hacia ella. Los ingresos, en cambio, son infinitos. A diferencia del ahorro, tus ingresos no tienen límite natural. Tu crecimiento económico real proviene de lo que ganas, no solo de lo que ahorras. Y esto cambia completamente la mentalidad. No se trata solo de gastar menos, se trata de incrementar tu capacidad de generar dinero. Aquí es donde la gente que prospera realmente se diferencia del resto. Ellos entienden que hay dos motores que deben funcionar en paralelo. 1. Ahorrar una parte más grande de tu ingreso, es decir, crear un margen, un espacio financiero que te permite invertir, construir un fondo de emergencia, mantener estabilidad y avanzar. Aumentar tu tasa de ahorro no significa vivir mal, sino vivir con intención, que cada euro tenga un propósito. 2. Crear nuevas fuentes de dinero. Y aquí es donde está la verdadera expansión. Aquí es donde tu vida financiera cambia de nivel. Aquí es donde comienzas a construir riqueza real. ¿Por qué? Porque si tus ingresos crecen, entonces tu ahorro crece. Si tu ahorro crece, puedes invertir más. Si inviertes más, tu dinero empieza a trabajar por ti. Y ahí empieza el efecto bola de nieve. ¿De dónde provienen esas nuevas fuentes de dinero? Hay muchísimos caminos. No existe solo uno. Lo importante es entender que tus ingresos no son fijos, no están escritos en piedra, no dependen solo de tu trabajo actual. Nuevas fuentes pueden venir de inversiones, acciones, fondos indexados, bienes raíces, negocios digitales, activos que se valoran. Es la manera de poner tu dinero a trabajar, porque si tú dejas de trabajar, tus inversiones siguen generando un aumento salarial. Pedirlo, negociarlo, merecerlo. Muchísima gente nunca pide un aumento porque cree que si trabajo bien, ya me lo darán. Pero el mundo no funciona así. El que negocia, gana. Un negocio paralelo, un side hustle, un pequeño emprendimiento, un proyecto personal, un servicio que ofrezcas, una idea que monetices. No tiene que ser enorme, solo necesita ser constante.
Mejorar tus habilidades para cobrar más. Aprender algo que el mercado valora. Desarrollarte. Ser mejor en tu profesión. Convertirte en alguien difícil de reemplazar. Las habilidades son el multiplicador más poderoso que existe. El gran salto mental que tienes que dar. La gente que se queda atrapada en el solo ahorrar permanece estancada. Viven en modo supervivencia, protegiendo cada euro, evitando gastar, sintiendo culpa por los gastos más simples. Es una vida tensa, restringida, limitada. La gente que crece entiende que el ahorro es solo el inicio, que la libertad financiera no se construye desde la restricción, sino desde la expansión, que la verdadera riqueza no viene de gastar menos, sino de ganar más y multiplicar lo que ganas. Romper la idea de que solo ahorrando saldrás adelante es uno de los pasos más importantes de tu vida adulta, porque te obliga a pensar en grande, a salir de la mentalidad de escasez, a dejar de centrarte únicamente en sobrevivir para empezar a construir. Cuando entiendes esto, tus decisiones cambian. Empiezas a ver oportunidades donde antes solo veías gastos. Empiezas a pensar en valor, no en precio. Empiezas a invertir, a aprender, a expandirte. Y tu vida financiera da un giro completo. 7. Pagar más impuestos de los necesarios. Hablar de impuestos es, para la mayoría de las personas, como entrar en un territorio oscuro, confuso y casi prohibido. Se siente complejo, técnico, aburrido, lleno de palabras raras y con un lenguaje que parece diseñado para ahuyentar a cualquiera. Por eso la mayoría prefiere no mirar, no preguntar, no profundizar y simplemente aceptar que el Estado ya me lo descontará o yo pago lo que me toca. Pero aquí está una de las verdades más importantes y menos conocidas del mundo financiero. Los impuestos son, para muchísimas personas, el gasto más grande de toda su vida. Más grande que la comida, más grande que el alquiler, más grande que la hipoteca, más grande que el ocio, más grande que los seguros. Cuando sumas todos los impuestos que pagas durante una vida, no solo los obvios, sino los invisibles, te das cuenta de que una parte enorme de tus ingresos se va directamente al Estado antes de que tú puedas decidir qué hacer con tu propio dinero. Lo sorprendente no es eso. Lo sorprendente es que muchas personas pagan más de lo que deberían, simplemente por desconocimiento. Porque si hay un tema donde la ignorancia es carísima, es en los impuestos. El gran problema, entender poco lo que más te afecta a la mayoría de la gente no sabe exactamente. ¿Cómo se calculan sus impuestos? ¿Qué deducciones existen? ¿Qué gastos son deducibles? ¿Qué beneficios fiscales se aplican a su trabajo? ¿Qué productos financieros pagan menos impuestos? ¿Qué estructuras legales son más eficientes? ¿Qué estrategias permiten optimizar lo que ya pagan? Y el desconocimiento tiene un costo enorme. Cada año, millones de personas entregan dinero que podrían haber conservado de manera totalmente legal, simplemente porque nadie les enseñó a optimizar, porque no preguntaron o porque creen que eso es solo para ricos. Y aquí entra la diferencia fundamental entre quienes controlan su dinero y quienes dejan que se les escape de las manos. La gente con dinero entiende perfectamente el sistema, no porque sean más inteligentes, no porque tengan suerte, no porque evadan impuestos, eso es ilegal y no es el camino, sino porque han aprendido que la educación financiera y fiscal es poder, poder para entender, para decidir, para optimizar, para proteger, para crecer. Los ricos no pagan menos, pagan con más inteligencia. Este punto es clave y hay que subrayarlo 1000 veces. Los ricos no pagan menos impuestos porque hagan cosas ilegales. Pagan menos porque saben cómo funciona el sistema. Entienden conceptos como exenciones, deducciones, diferimientos, fiscales tramos, retenciones, amortización. Es beneficios por inversión, cuentas con ventajas fiscales, estructuras empresariales, planificación a largo plazo y, sobre todo, estrategia. Y como tienen este conocimiento, o tienen acceso a expertos que lo tienen, toman decisiones financieras que les permiten optimizar lo que pagan, todo dentro de la legalidad. Mientras tanto, el ciudadano promedio, que trabaja, cobra, paga y vuelve a trabajar, ni siquiera sabe que existen estas posibilidades. Y así nace una brecha invisible, la brecha entre quien entiende cómo se mueve el dinero y quien simplemente lo deja ir. El sistema no está diseñado para explicártelo. Esta es una realidad
El sistema fiscal es complejo, largo, enrevesado, lleno de reglas que cambian año tras año. Y no está diseñado para ser fácil. Quien no entiende de impuestos solo ve porcentajes en su nómina, retenciones, pagos trimestrales. Si es autónomo, letras pequeñas que nadie le explicó y un gran saldo a pagar que aparece una vez al año y ahí se queda. Mientras tanto, las personas con buena educación fiscal saben que no todas las rentas tributan igual, no todos los ingresos se tratan igual, no todas las inversiones pagan lo mismo, no todas las estructuras son eficientes, no todas las decisiones se deben tomar igual y que pagar más no siempre significa pagar mejor. ¿Qué hace la gente con dinero que la mayoría no hace? Entiende cómo funciona el sistema fiscal, no a nivel técnico profundo, pero sí lo suficiente para tomar decisiones correctas. 2. Sabe qué estrategias legales existen, deduce lo que es deducible. Aprovecha lo que está permitido, optimiza lo que ya realiza. No se trata de pagar poco, sino de no pagar de más. 3. Usa estructuras empresariales o formas legales eficientes, porque no es lo mismo tributar como empleado, como autónomo, como persona física o como empresa. Y cada modalidad tiene ventajas y desventajas. La mayoría ni se lo plantea, la minoría lo estudia. 4. Contrata asesores. Contables y expertos no ven un asesor como un gasto, sino como una inversión. Porque pagar 200, 300 o 500 euros por alguien que te ahorra miles no es un gasto, es inteligencia financiera pura. El costo de no saber, no entender tus impuestos no te quita un poquito, te quita muchísimo. Durante 10, 20, 30 o 40 años podrías estar pagando miles más cada año simplemente por no deducir lo que puedes deducir, no invertir en lo que beneficia fiscalmente, no elegir la estructura correcta, no planificar tus ingresos, no aprovechar ventajas legales, no tener asesoramiento básico. Ese dinero podría haber ido a tu fondo de emergencia, a inversiones, a tu patrimonio, al futuro de tus hijos, a tu tranquilidad. Pero se pierde, y se pierde en silencio. Conclusión: pagar impuestos es obligatorio, sí. Evadir es ilegal, sí. Contribuir es parte del sistema, sí. Pero pagar más impuestos de los necesarios por desconocimiento, eso sí es algo que puede evitarse y que la gente con educación financiera evita siempre. La clave no es evitar pagar, la clave es no pagar de más. Porque cuando entiendes las reglas, juegas mejor. Y cuando juegas mejor, tu dinero llega más lejos. Y cuando tu dinero llega más lejos, construyes riqueza en lugar de perderla. 8. Retrasar la inversión por miedo o falta de información. Este punto es uno de los más críticos en la vida financiera de una persona. No importa si tienes un buen salario, si administras bien tus gastos, si eres responsable, si no te endeudas, si no inviertes, nunca vas a construir riqueza real. Y esto no es filosofía, es matemática pura, tiempo, crecimiento y oportunidad. Hay un momento en la vida financiera donde todo cambia, cuando ya tienes tu fondo de emergencia completo, cuando tus gastos están bajo control, cuando tu economía está estable, y llega ese punto donde tienes dinero guardado, parado, inmóvil. Y aunque no lo parezca, ese dinero parado no está quieto, está retrocediendo. La gran trampa de dejar el dinero durmiendo. La mayoría de la gente cree que tener dinero en una cuenta bancaria es seguridad, que es lo más responsable, lo más prudente, lo más inteligente. Pero esto solo es verdad hasta cierto punto. El fondo de emergencia debe estar ahí, claro. Pero más allá de eso, tu dinero necesita moverse, crecer, multiplicarse. Porque cuando lo dejas en el banco, quieto, no está quieto, pierde valor. La inflación lo erosiona. Siempre, silenciosamente, sin avisarte. La inflación es como un ladrón que no entra una sola vez en tu casa, sino que roba un poco cada día, cada mes, cada año. Y lo hace sin ruidos, sin alarmas, sin señales. Tu cuenta dice lo mismo, tu dinero parece el mismo, pero no vale lo mismo. Puedes ver 10.000 hoy y 10.000 dentro de 5 años, pero no compran lo mismo, no tienen el mismo poder. Y ahí está el problema. La inflación es la fuerza que empuja tu dinero hacia atrás mientras tú intentas avanzar hacia adelante.
Por eso dejar tu dinero durmiendo en el banco cuando ya tienes tu colchón de seguridad es como correr una maratón, pero dar cada 10 pasos uno hacia atrás. Te agota, te estanca, te hace trabajar más para conseguir menos. El miedo a invertir. La barrera invisible. Lo curioso es que la mayoría quiere invertir. Lo escuchan por todas partes. Saben que es importante. Saben que los que crecen invierten. Pero cuando llega el momento de empezar, de dar el primer paso, de abrir la cuenta, de aprender, de actuar, aparece el miedo, un miedo enorme, un miedo irracional, un miedo paralizante. Y es normal, porque invertimos con emociones, no con números. Y las emociones más comunes son miedo a perder dinero, miedo a equivocarse, miedo a no saber lo suficiente, miedo a que no sea buen momento, miedo a sentirse tonto, miedo a verse vulnerable, miedo a decidir, miedo a meter la pata. Entonces aparecen las excusas, excusas que suenan lógicas, que suenan responsables, que suenan racionales, pero que solo son formas elegantes de sabotear tu propio crecimiento. Las excusas más comunes para no invertir: no tengo tiempo. La mentira preferida del siglo XXI. Tiempo tienes. Tienes tiempo para redes sociales, series, WhatsApp, ocio, distracciones. Pero no tiempo para aprender a invertir. No es falta de tiempo, es falta de prioridad. No sé cómo empezar. Nadie sabe al principio. Nadie nace con conocimientos financieros. Todo se aprende. Así como aprendiste a usar un móvil, a conducir, a cocinar, a trabajar, a vivir. El conocimiento se construye, no aparece de la nada. No gano lo suficiente. Esta es un clásico. Pareciera que invertir es solo para ricos, pero es al revés. Precisamente porque no ganas mucho, necesitas invertir. El interés compuesto no pregunta cuánto ganas. Pregunta cuánto tiempo le das. La raíz del verdadero problema. Posponer. La procrastinación financiera mata sueños. Es silenciosa, cómoda, aparentemente inofensiva, y se disfraza de prudencia. Voy a esperar a tener más dinero. Voy a esperar a que el mercado baje. Voy a esperar a entender mejor. Voy a esperar al momento perfecto. Pero el momento perfecto no existe. El mejor momento fue ayer. El segundo mejor momento es hoy. Y cuanto más tardas, más cuesta. Porque cuando pierdes tiempo, pierdes el activo más poderoso de las finanzas. El tiempo para que tu dinero crezca. Si empiezas tarde, necesitas invertir más, ahorrar más, arriesgar más, trabajar más, esperar más. Para obtener lo que alguien obtuvo simplemente por empezar antes, incluso con menos dinero. El tiempo es el multiplicador invisible. Es el motor que hace posible que cantidades pequeñas se vuelvan grandes. Invertir es hacer que tu dinero trabaje mientras tú duermes. Este concepto es tan simple como poderoso. Invertir no es magia, no es suerte, no es talento. Es crear un sistema donde tu dinero se multiplica por sí solo. Imagina tener un ejército trabajando para ti mientras duermes. Da igual si estás en el cine, en la playa o descansando. Tus inversiones no se cansan, no piden vacaciones, no piden aumentos, no paran. El dinero bien invertido trabaja 24/7, los 365 días del año. El problema es que mucha gente lo sabe, pero lo pospone, y posponer es la forma más cara de fracasar. La verdadera clave: empezar. Aunque sea con poco, no necesitas empezar con miles. No necesitas saberlo todo. No necesitas ser un experto. No necesitas esperar el momento ideal. Lo único que necesitas es empezar. Con lo que tengas, con lo que puedas, con lo que esté a tu alcance. Porque invertir no es un evento, es un hábito, un proceso, una relación a largo plazo. Quien empieza con poco, con constancia y con tiempo, logra más que quien espera años para empezar en grande. Invertir poco hoy es mejor que invertir mucho dentro de 5 años. El que domina su miedo, domina su futuro financiero. 9. Desinterés total por las propias finanzas. Si hay un hábito silencioso, peligroso y devastador que destruye más sueños, más oportunidades y más estabilidad económica que cualquier otro, es la indiferencia hacia las propias finanzas. Es una actitud que no hace ruido, no duele, no asusta,
No presiona, no grita. Simplemente está ahí, flotando como una nube que no parece importante, hasta que un día, sin avisar, descarga una tormenta que arrasa con todo. Y lo más irónico es que este desinterés no viene del desorden, ni de la irresponsabilidad, ni de la falta de capacidad. Viene, la mayoría de las veces, de algo mucho más simple. Negación. Negación a mirar. Negación a pensar. Negación a hacerse cargo. Hay gente que quiere mejorar su vida, quiere tener más dinero, quiere estabilidad, quiere libertad, quiere un futuro mejor, pero no dedica ni una hora a la semana a entender cómo funciona el dinero, ni una hora. Una hora que podría hacer la diferencia entre estancarse toda la vida o avanzar con claridad. Una hora que podrían invertir en leer, aprender, organizarse, revisar números, planificar, estudiar. Pero prefieren no hacerlo. La comodidad peligrosa de ya lo veré. El desinterés financiero es cómodo, muy cómodo. Es una comodidad engañosa, suave, casi adictiva. Porque no mirar tu situación financiera te da una ilusión de tranquilidad. No sé cómo estoy, pero así no me preocupo. No quiero ver mi cuenta, seguro me deprimo. No quiero ver cuánto gasté, prefiero no saberlo. No entiendo nada de inversiones, así que ni lo intento. No me gustan los números, me agobian. Y con esa mentalidad pasa un mes, luego otro. Y cuando te das cuenta, han pasado 5 años en la misma situación. 5 años ganando lo mismo, gastando igual, ahorrando poco o nada, repitiendo los mismos patrones, sin entender por qué no avanzas. Ignorar tus finanzas no te protege, te condena. La consecuencia invisible del desinterés. Estancamiento. El desinterés tiene un costo enorme. No saber cuánto ganas en realidad, no saber cuánto gastas, no saber qué puedes mejorar, no saber qué oportunidades tienes, no saber qué hábitos te hunden, no saber dónde se te va el dinero, no saber qué herramientas puedes usar, no saber cómo multiplicarlo. La vida financiera no mejora por accidente, no se transforma sola. No cambia solo porque tú lo deseas. Cambia cuando tú cambias. Cambia cuando tú te involucras. Cambia cuando pones intención. De lo contrario, pasa lo que pasa con cualquier área de tu vida cuando no la atiendes. Se deteriora. Mientras unos duermen, otros avanzan. Aquí es donde aparece la gran diferencia entre quienes prosperan y quienes no. Y no, la diferencia no es el salario, ni la suerte, ni el país, ni el trabajo. La diferencia está en el nivel de interés. La gente que prospera se forma, lee libros, ve videos, escucha podcasts, busca cursos. Sabe que la ignorancia sale cara y que la educación financiera es el arma más poderosa. Pregunta, no tienen vergüenza de preguntar. No creen que deberían saberlo. Preguntan a expertos, amigos, mentores, piden ayuda. Quieren entender. No solo leen por leer. Leen para crecer, para descubrir nuevas ideas, para aprender de los que ya están donde ellos quieren llegar. Investigan, no se queda con lo primero que escuchan. Buscan fuentes, comparan, contrastan. Saben que en el mundo del dinero la información es poder. Prueban, no esperan saberlo todo. Empiezan, experimentan, cometen errores, ajustan, avanzan. Toma decisiones informadas, no actúan desde el miedo, sino desde el conocimiento. Y cuando tomas decisiones con información, la vida financiera cambia radicalmente. El interés por tus finanzas cambia tu vida. Interesarte por tus finanzas no significa volverte un experto, ni leer balances complejos, ni dedicar tu vida a la contabilidad. Significa algo mucho más profundo. Significa hacerte cargo de tu propio destino. Significa tomar las riendas. Significa dejar de vivir en piloto automático. Significa dejar de ser espectador de tu propia vida económica. Un poco de interés genera claridad, control, seguridad, estabilidad, opciones, oportunidades, crecimiento, tranquilidad. Ver tus finanzas con atención es como encender la luz en una habitación oscura. No cambia los muebles, pero te permite verlos, te permite ordenarlos, te permite decidir cómo quieres que esté el espacio, te permite dejar de tropezarte con los mismos obstáculos de siempre. Ignorarlas, en cambio, limita tu vida por completo. Ignorar el dinero no lo mejora. No se arregla solo,
No desaparece la deuda. No aparece un ahorro mágico. No nacen inversiones por arte de magia. No cambia tu futuro porque sí. Ignorar tus finanzas es como ignorar tu salud. Tarde o temprano, las consecuencias llegan y casi nunca son agradables. El dinero no es lo más importante de la vida, pero afecta casi todo lo importante. Tu tranquilidad, tus decisiones, tus oportunidades, tu libertad, tu bienestar, tu familia, tu futuro. Desentenderte de tu dinero es desentenderte de tu vida. Conclusión del capítulo. El desinterés financiero no es una falta de capacidad, es una falta de enfoque, y el enfoque se entrena. La buena noticia es que cambiar este hábito es sencillo. Basta con que decidas interesarte, con que dediques minutos, no horas, con que te permitas aprender, equivocarte, mejorar, con que te involucres en tu propia vida económica. Porque cuando muestras interés por tu dinero empieza a interesarse por ti. Y si quieres seguir aprendiendo, creciendo y construyendo tu libertad financiera, suscríbete al canal. Subo videos todas las semanas con ideas, hábitos y estrategias que pueden transformar tu relación con el dinero paso a paso. No te los pierdas.